La tarde en el lago transcurría con una calma casi irreal. Un viento suave agitaba las copas de los árboles, reflejándose en el agua como pinceladas verdes y doradas. Me llamo Andrea, tengo 33 años, y estoy casada con Hugo, de 37, desde hace 9. Nuestra casa de madera, levantada a unos metros de la orilla, era un sueño que ambos cultivamos desde jóvenes, vivir lejos del bullicio de la ciudad y encontrar la tranquilidad en la naturaleza. Sin embargo, como el propio lago, la superficie puede parecer quieta, mientras que debajo se mueven corrientes que no siempre son fáciles de controlar. Un fin de semana, por mera casualidad, me topé en redes sociales con Paola, mi amiga de la universidad. Ella, con 32 años, había estado recorriendo el país en busca de experiencias únicas y, al ver las fotos que yo publicaba del lago, me escribió emocionada para visitarnos. No tardó en llegar en su camioneta llena de mapas y recuerdos de sus viajes, con esa energía que yo siempre le había envidiado, decidida, alegre, un poco temeraria. Yo, en contraste, me había convertido con los años en una mujer más pausada, enfocada en los proyectos personales de Hugo y en cuidar nuestro pequeño negocio de artesanías que vendíamos en línea. Aún así, en mis adentros surgía a veces un deseo de aventura que raras veces expresaba. Por eso, quizá, el reencuentro con Paola se sentía como una bocanada de aire fresco, algo que podría encender una chispa en mi cotidianidad. La primera noche que Paola pasó con nosotros transcurrió entre anécdotas y risas en torno a una fogata improvisada cerca del embarcadero. El crepitar de la leña y el reflejo del fuego en sus ojos hacían que Paola se viera más viva que nunca. Hugo y yo la escuchábamos atentos, fascinados por sus historias de viajes y aventuras. Fue hacia la medianoche cuando, casi sin proponérnoslo, la charla derivó en nuestras fantasías, esas que uno no suele confesar a cualquiera. Entre bromas y miradas cómplices, Hugo lanzó al aire una idea que habíamos mencionado alguna vez: ¿qué pasaría si invitábamos a alguien más a nuestra intimidad? El comentario quedó suspendido, y Paola se mordió el labio con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Lo dicen en serio?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio que siguió al atrevimiento de mi esposo. No lo sé, a veces uno bromea, pero también sueña, respondí, sintiendo un cosquilleo en mi pecho. El tema quedó allí, flotando como una canoa en medio del lago en la oscuridad. Nos fuimos a dormir con el eco de nuestras propias preguntas retumbando en la cabeza. Al día siguiente, Paola nos convenció de hacer un recorrido en kayak por el lago para admirar el amanecer. Mientras navegábamos, el sol despuntaba en el horizonte, pintando de naranja y rosa el cielo. Cada tanto, nos deteníamos a contemplar la niebla levantándose, y yo notaba que Paola y Hugo se miraban con una complicidad nueva. Sentía un leve aguijón de celos y, a la vez, una extraña adrenalina que me decía que quizá, en el fondo, lo deseaba también. Esa tarde, después de un almuerzo ligero, el calor nos llevó a buscar refugio en la casa. La brisa que entraba por las ventanas y el canto lejano de las aves creaban un ambiente relajante. Conversábamos sobre temas intrascendentes hasta que, de pronto, Paola hizo un comentario directo. Sobre lo que dijeron anoche, ¿era solo una fantasía o, de verdad lo contemplan? La miré de reojo. Hugo también se tensó un poco. ¿Era prudente dar este paso? Nos miramos los tres, y supe que ninguna respuesta eliminaría por completo la incertidumbre. Sin embargo, la curiosidad y la complicidad que nos unía en ese momento eran innegables. Aquella noche, el cielo estaba despejado y las estrellas se reflejaban en el lago como un tapiz infinito de luz. Preparamos una cena sencilla con vino blanco y velas dispuestas en la mesa de la terraza. Paola vestía una blusa fresca que dejaba al descubierto sus hombros, mientras yo intentaba actuar con naturalidad, pese a sentir mariposas en el estómago. El vino suavizó las tensiones y, poco a poco, el ambiente se impregnó de miradas cargadas de algo que hasta entonces no habíamos explorado. Al terminar de cenar, Hugo se ofreció a recoger los platos, y Paola y yo quedamos solas un instante. Fue entonces cuando ella me tomó de la mano, observándome con una mezcla de timidez y determinación. «Andrea, si esto va a pasar, quiero estar segura de que está bien para ti». Sentí un nudo en la garganta y un latido acelerado. Recordé los días en que Paola y yo éramos compañeras de cuarto en la universidad, las confesiones a medianoche, la complicidad, la confianza mutua. Volví a sentir esa calidez que emanaba de ella, la misma que me hizo admirarla desde el primer día que nos conocimos. Tragué saliva y, en vez de responder con palabras,
apreté su mano en señal de que, aunque tenía miedo, deseaba seguir adelante. Cuando Hugo regresó, nos encontró así, tomadas de la mano. Me miró, como buscando en mi rostro una confirmación de que no había marcha atrás. Fue en ese punto que nos movimos al interior de la casa, con el ruido lejano de la brisa jugando con las ramas de los árboles y el lago brillando con la luz de la luna. Encendí una lámpara tenue, queriendo mantener el ambiente íntimo y tranquilo. La primera caricia fue ligera, como un roce accidental que enciende un relámpago interno. Sentí la mano de Hugo en mi cintura y la de Paola rozando la mía con cautela. Los tres nos quedamos quietos unos segundos, mirándonos como si quisiéramos asegurarnos de que todos estábamos de acuerdo. El aire parecía cargado de electricidad, y mi corazón latía con fuerza, indeciso entre el placer y la incertidumbre. Cuando finalmente Paola y Hugo se besaron, una punzada de celos mezclada con curiosidad sacudió mi pecho. Me sorprendió que, en lugar de retroceder, me sentí empujada a unirme. Ese momento, lleno de respiraciones entrecortadas y miradas furtivas, rompió el hielo de forma definitiva. Todo se volvió una sucesión de roces, susurros y sensaciones que me era imposible ordenar en mi mente. La fantasía se había vuelto real. Al día siguiente, me levanté con el primer rayo de sol entrando por la ventana. El silencio era palpable. Hugo y Paola aún dormían, exhaustos, mientras yo me asomaba a la terraza para contemplar el lago. Sentí un vértigo en el estómago al recordar cada segundo de la noche anterior. Por un instante, me pregunté si lo había imaginado todo. Pero no, el sabor del vino, el calor de las caricias, la tensión desbordante, todo seguía ahí, grabado en mí. Cuando Paola despertó, me encontró sentada en un sillón de mimbre, abrazada a mis propias piernas. Se acercó con un gesto de preocupación. Me preguntó si estaba bien, si me arrepentía. La miré y, con la voz quebrada, confesé que no lo sabía aún. Ella respondió que tampoco, que sentía un torbellino de emociones, culpa, excitación residual, un miedo a haber roto algo que no se podría recomponer. Nos abrazamos con fuerza, conscientes de que la amistad que nos unía acababa de transformarse para siempre. Hugo apareció poco después, en silencio, y se sentó a nuestro lado. Nos tomó las manos y sugirió que fuéramos a desayunar para aclarar nuestras ideas. Tomamos café y pan recién horneado, casi sin mirarnos a los ojos. Nadie parecía tener la valentía de hablar primero. Finalmente, fui yo quien rompió el mutismo, preguntando: ¿estamos bien? ¿Nos arrepentimos? Hugo me respondió que se sentía sobrepasado, pero no arrepentido. Paola admitió que tenía miedo de perder nuestra amistad o de causar un distanciamiento irremediable entre Hugo y yo. Yo le dije que necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, pues aunque me sentía atraída por la experiencia, no dejaba de preguntarme si mi matrimonio podría resentirlo a la larga. Paola se quedó un par de días más, intentando que el ambiente retomara cierta normalidad. Salimos a caminar por el bosque, conversamos de temas cotidianos, pero la tensión subyacía cada vez que nuestras miradas se cruzaban. La última noche, mientras recogíamos sus cosas en la habitación de invitados, sentí la necesidad de expresarle mi gratitud y mi confusión a la vez. Gracias por vivir esto con nosotros, susurré. Pero me siento dividida. Parte de mí se emocionó, otra parte se resiste a creer que lo que pasó no nos afectará. Paola asintió en silencio, me abrazó, y me dijo que siempre estaría para lo que necesitara, pero que se alejaría el tiempo necesario para que Hugo y yo supiéramos si aquello había sido un error, una aventura puntual o el inicio de algo diferente. Ahora, sentado en silencio a mi lado, Hugo me pregunta cómo me siento. Contemplo el reflejo de los pinos en el agua, mientras el atardecer tiñe todo de tonos anaranjados y dorados. No sé bien qué responder. Agradezco la franqueza que nos ha llevado a afrontar nuestros deseos, pero una parte de mí sigue temiendo las repercusiones. A veces, las aguas mansas del lago esconden profundidades que no conocemos. Asimismo, nuestro interior puede sorprendernos cuando decidimos explorar territorios que creíamos prohibidos o imposibles. ¿Fue un error? ¿O una experiencia que nos hará más fuertes y sinceros entre nosotros? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el paso que dimos Hugo y yo, invitando a Paola, pondrá en peligro nuestro matrimonio? ¿O piensan que de estas vivencias se puede aprender y crecer, a pesar de los riesgos? ¿Deberíamos mantener a salvo este recuerdo y volver a nuestra rutina,
o considerar la posibilidad de repetirlo alguna vez. Me gustaría leer sus reflexiones y consejos sobre esta experiencia que cambió, para siempre, la forma en que veo mi relación y mi amistad con Paola. Me alegra que hayas acompañado toda la historia. Si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Déjame tu me gusta y revisa los videos que te recomiendo en la pantalla. Nos vemos en el próximo relato.